Buenos días tengan todos. Bienvenidos a Espacio Radial Notas en Blanco. Notas en Blanco que se transmite cada domingo a través de Fusion 89.9 Net, La Voz Celestial, Radio Beat y Mezcla 99. Bienvenidos a su espacio Notas en Blanco. Señores, esta semana que finalizó ayer, por supuesto, la que comienza hoy, trae una modalidad nunca antes vista en nuestro país, que es un toque de queda a partir del mediodía. Es decir, tanto la semana pasada como esta, el toque de queda empezó a las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana, es decir, sábado y domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana y luego nuevamente a las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Resulta pues que a partir de esta misma semana, ya el próximo fin de semana, el toque de queda seguirá igual a las 12 del mediodía, pero con la modalidad que hasta las 3 de la tarde habrá flexibilización del transporte. ¿Por qué ocurrió todo esto? Por la insensatez de nosotros mismos. Si hay un toque de queda, ¿por qué tienen que violar el toque de queda? ¿Por qué usted tiene que salir a fiestar? Usted no se va a morir, como dije yo la otra semana, porque usted deje de hacer una fiesta un día. Señores, tengamos un poco más de conciencia cívica, de conciencia, cuando, vuelvo y lo reitero nuevamente, cuando usted va a una reunión de gentes, a fiestar, a bailar, a hacer todo eso, usted lleva la muerte a su casa. Usted está condenando indirectamente a muerte a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos y demás familiares. Es una condena de muerte que usted lleva. Tengamos pues conciencia de lo que está ocurriendo. Tenemos una pandemia, 185,000 personas contagiadas. Solamente el viernes a sábado hubieron 1.185 casos, nuevos casos, y los casos están aumentando. Es un asunto de conciencia nada más, no es otra cosa. Señores, esta semana han ocurrido una serie de hechos propios de lo que se denominó una vez naciones bananeras y países bananeros. Por ejemplo, las imágenes que ustedes están viendo, no ocurrió un país tercermundista que están protestando. Ocurrió en la primera potencia mundial, donde personas están protestando a raíz de los resultados de las elecciones, en las que los partidarios de Trump y el mismo Trump alegaron que hubo fraude, compra de votos, etcétera, 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 y miles de etcétera más. Resulta que los partidarios de Trump literalmente asaltaron la Casa Blanca. Ahí están las imágenes. Asaltaron la Casa Blanca en protesta, ya que el Congreso validó las elecciones donde Joe Biden, como le dicen, no sé si es Biden o Biden, donde Biden salió electo presidente junto con Harris, una mujer ahí de unas facciones muy exóticas, ¿verdad que sí? Una mujer linda, unas facciones muy exóticas. Entonces, ¿qué resulta? Que los partidarios de Trump, porque son sus partidarios, fueron literalmente
fueron a la Casa Blanca en una actitud hostil, y ya ustedes saben en qué terminó eso. Es un grandísimo desastre. A la Casa Blanca, no, al Capitolio, corrijo, al Capitolio, está cerca de la Casa Blanca, y mire lo que ocurrió. O sea, una situación, se vio un momento de tensión ahí, donde los partidarios de Trump hicieron desorden. Muchos dijeron que cometieron hasta lo que se puede llamar un sacrilegio, porque se mofaron de algunas figuras que habían ahí, algunas estatuas, se sentaron en los escritorios de los congresistas, interrumpieron, vocearon. O sea, hubo de todo realmente ahí. De todo hubo, cometido por los partidarios de Trump que estaban protestando. Así que no tenemos nada que ya Estados Unidos es una nación, oficialmente pasó a ser una nación bananera también, porque ellos decían eso de nosotros, los países donde los resultados electorales terminaban en tragedias y en dramas. Ahora resulta ser que también Estados Unidos pasó oficialmente la lista también de naciones bananeras. Claro, porque si ellos, principalmente en otro país, si ellos calificaban estos países de democracias bananeras, y que por su inmadurez política y esto y lo otro, ahora ellos están haciendo lo mismo también, solo que ahora el mundo está al revés, porque eso lo hacíamos en los años 70 y 80, y ellos se presentaban como los inmaculados. Ahora resulta que en los años 2021 la situación fue al revés. Parece ser que los miembros del Consejo Electoral de Estados Unidos van a tener que venir a nuestro país a coger una clasecita de cómo se monta una elección, y se dan los resultados en 2 horas, como ocurrió con Luis Abinader cuando fue electo presidente. Ya a las 3 horas él sabía quién ganó. Todo el mundo dijo que sí, y pim, 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 pam, pam, y ya se acabó todo ya. Ellos van a tener que venir aquí para que eso no siga ocurriendo allá, y se han calificado también de naciones bananeras. Ellos tienen que venir aquí a coger un poco de clase de cómo se hacen elecciones, y que también aprendan de nosotros también, que tuvimos una serie de contrariedades en nuestro proceso electoral, donde unas elecciones incluso hasta se anularon, y no pasó nada, no se acabó el mundo, no hubo tiros, no hubo muertos, no hubo nada. 2 o 3 personas dijeron lo que le quisieron, pero hasta ahí pasó todo. Pero estas imágenes que ustedes están viendo, propias de naciones bananeras y de países bananeros, se repitió la primera democracia del mundo. Es decir, que ya oficialmente todos somos bananeros ya. Una pausa, luego en breve. Saludos en Italia, Mangiangri. Mangiangri, recuerda que tienes una cita aquí. Creo que él viene ahora próximamente. Saludos a Rosa Martes y 10 en España. Saludos allá señores, increíble, en Alemania. A mi amiga Rosita en Alemania. Yo espero que tu participación, que llame allá para que me informe cómo está la situación en aquel país fundada por los arios. ¿Verdad que sí? Una nación superior en todo, superior en tecnología. La nación modelo de Europa realmente fue Alemania, la nación más avanzada que hubo. Lo de Hitler fue otra cosa. Hitler era un maniático, ni tan maniático. Hitler sabía muy bien lo que quería, dónde iba y qué iba a hacer. Yo no estoy de acuerdo con Hitler, pero él no era un loco, porque si hubiera sido un loco no hubiera llegado a tanto. Y desarrolló Alemania. Alemania había quedado destruida después de la Primera Guerra Mundial, cuando firmó el Tratado de Versalles, donde se le impusieron duras sanciones económicas a Alemania, prohibición de compra de armas, prohibición de esto, aquello y lo otro, todo Alemania. Y sin embargo Hitler, quien estuvo preso, y en 1922 escribió el libro Mi lucha en la cárcel, que fue la Biblia del partido
nacionalsocialista alemán, que se conoció como nazi, que utilizó la esvástica como símbolo, accedió al poder y desarrolló Alemania hasta convertirla en la primera potencia del mundo. Solo que él cometió un error de haber desatado una guerra mundial. Si Alemania no hubiera desatado esa guerra mundial, Alemania hubiera sido lo que es hoy Estados Unidos en el mundo, realmente. Pero bueno, saludo también allá en Chile, a mi amigo José, allá en Canadá, mi hermano Toribio en Canadá. Y saludos también ahí en Puerto Rico, a Zulma Rivera y a Marisa Montero. Señores, esta semana ocurrió un hecho, que fue el deceso del general Enrique Pérez y Pérez, ex jefe de la policía en el período conocido como los 12 años de Balaguer. Sobre Enrique Pérez y Pérez, usted puede tener la opinión que usted quiera. Yo particularmente, la opinión que voy a vertir, la voy a decir con permiso de mi papá, que está en el otro mundo, ya que él y mi papá tuvieron cierta relación amistosa. Aunque mi padre no era policía, ni mucho menos, él sí lo ayudó en una ocasión. Le consiguió un empleo y los 12 años y bueno, usted sabe. Resulta pues que Enrique Pérez y Pérez está considerado como uno de los jefes de policía más sanguinarios que ha dado la historia dominicana. Se le atribuye, oigan como estoy diciendo, se le atribuye, y según se ha dicho, cosa que yo no puedo ni negar ni afirmar por muchas razones, que fue el creador de lo que se denominó la Banda Colorá, una organización paramilitar que se creó en los 12 años con apoyo de esferas del poder militar para eliminar jóvenes revolucionarios y jóvenes izquierdistas, líderes estudiantiles y líderes obreros. Se dice que él fue el creador de ese organismo paramilitar. También la represión policial alcanzó su máximo pico en tiempo de Enrique Pérez y Pérez. Ok. Pero eso es lo que se dice de él en el lado negativo. En el lado positivo, yo diría que Enrique Pérez y Pérez, y no lo voy a defender, yo ni lo defiendo ni lo acuso, realmente expongo. Señores, Enrique Pérez y Pérez le tocó ser jefe policial en una época difícil política y socialmente en República Dominicana. Un país que apenas tenía unos cuantos años, que había salido de una guerra civil, donde se duró prácticamente todo el año en un conflicto bélico que desembocó luego en una intervención militar de un golpe de Estado que originalmente se iba a dar. Desembocó en una guerra civil cuando se decidió la Fuerza Aérea estacionada en San Isidro atacar, metrallar el Palacio Nacional y los campamentos 16 de agosto y 27 de febrero, donde estaban los constitucionalistas. Decidieron atacar las fuerzas constitucionalistas. Los militares no tenían en mente realmente un enfrentamiento entre ellos mismos. Eso ocurrió a raíz de esa decisión. Resulta pues que un país que había estado enfrascado en una guerra civil, donde grupos reaccionarios estaban armados, literalmente armados, hay que mencionar los palmeros, hay que mencionar otro grupo más reaccionario, ¿verdad? Grupo que creían, que estaban muy influenciados por la idea del Che Guevara, de lo que es la subversión
como Che Guevara había dicho en una ocasión en el Congreso, OLAS, Organización Latinoamericana Socialista, que había que crear varios Vietnam en América para dañarle la fiesta a Estados Unidos. Habían grupos, hay que mencionar a Mauri Germán Aristi, entre otros, donde matar policías también fue una práctica. Pasar por un destacamento a ametrallarlo era una práctica, incluso dispararle a policías de motores se convirtió en una práctica. ¿Fue Enrique Pérez y Pérez un reaccionario o un producto de su tiempo? Yo diría que fue un producto de su tiempo. Había que pacificar la sociedad, que estaba muy dividida. Señores, estaba tan dividida la sociedad, y el ambiente estaba tan sobrecargado en ese entonces, que hasta escuchar determinado tipo de música era peligroso. Entonces, volví y lo reitero, Enrique Pérez y Pérez fue el resultado de una época. Porque no estamos hablando de un hombre que era analfabeto, era un profesional, era músico, tocaba guitarra. Y yo le digo a ustedes que busquen una entrevista para que ustedes vean el verdadero pensamiento de Enrique Pérez y Pérez. No lo estoy defendiendo, pero digo la verdad. Una cosa es ver lo que ocurrió hace 40 años atrás, 45 años atrás, ahora cómodamente, y una cosa es vivir el momento en su contexto social y político. Son cosas muy diferentes. Y Enrique Pérez y Pérez, como jefe policial, fue el producto de su época, el producto de su momento. Una pausa, luego en breve. Bien, aquí estamos, lo que sería su programa, ¿verdad? De los primeros programas del 2021 de Notas en Blanco. Viene muy reformado. Notas en Blanco viene con una serie de secciones, una serie de cosas. Será más interactivo. El programa será sumamente interactivo. Pueden ver Notas en Blanco a través de YouTube. En las demás redes sociales, Facebook e Instagram. No estamos en Twitter aún, pero pronto estaremos. Desde hace unos cuantos días se ha venido comentando en las redes sociales que la ex vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, y no de Fernández, Margarita Cedeño, está quejada del COVID-19. Está quejada del COVID-19 y esperamos su pronta recuperación. Ella es una mujer de una gran salud, goza de una buena salud. Es una mujer que superará fácilmente lo que es esta peste del siglo XXI, lo que es el COVID-19, que ha puesto al mundo de rodillas. Literalmente el mundo está de rodillas ante esta plaga. Así que esperamos que la doctora Margarita Cedeños, y no de Fernández, se recupere pronto. Y digo no de Fernández porque ella misma se quitó eso. Ella es Margarita Cedeño.
Antes sí. Bueno, antes sí. Ella misma decidió quitarse, ahora la doctora Margarita, ella firma Margarita Cedeño en todas partes. Alguien me preguntó qué es raro que el presidente Leonel no está contagiado, porque si ellos viven juntos y duermen juntos, normalmente se puede ver con contagio. Y no, es que Leonel tiene buena salud. Dejémoslo ahí ya, ¿eh? ¿Eh? Dejémoslo ahí, no van a estar especulando ahí tonterías. Ellos viven juntos, son esposos, duermen juntos, etcétera. Dejémoslo ahí, señores. Bueno, entonces resulta ser que a la doctora que se ve yo que se recupere pronto. En otro orden de idea tenemos también que la lucha contra la corrupción apenas hace horas fue allanada la residencia del ex administrador de Edenorte. Parece ser que esta vez, por primera vez, sí hay un movimiento anticorrupción, pero a mí me gustaría que se investigue los casos de corrupción, no de ahora, sino que sigamos investigando, porque hasta ahora estoy viendo que nada más se está investigando un solo lado, pero hemos tenido varios gobiernos en el transcurso de las décadas, en donde inclusive el presidente de la misma república ha admitido que hay corruptos en su gobierno. Y vamos al caso del doctor Joaquín Balaguer, quien admitió en una ocasión que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Vamos a investigar ese dinero que se robaron en los 12 años. Vamos a investigar los casos de corrupción que hubieron en el gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández. Los casos de corrupción en el gobierno del doctor Salvador Blanco, en el de Balaguer, los 10 años de Balaguer. Los casos que se denunciaron de corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina. No vamos, porque hasta ahora todo lo que se está viendo, que todos los casos que están investigando nada más el gobierno de Danilo Medina, parece que República Dominicana no existía antes de Danilo Medina, sino que República Dominicana y el Estado nada más existía Danilo Medina para acá, no para atrás. Y vuelvo y lo reitero, no quiero ser contradictorio con esto, pero me gustaría que todos esos casos se investiguen. Los casos de corrupción nunca perecen en la justicia, tienen vigencia. Porque se pueden, cuando un funcionario es corrupto, se puede considerar un crimen contra el Estado. Porque es contra el Estado. Y si es contra el Estado, es contra la nación. Y eso no puede jamás perimir. Eso tiene una vigencia constante. Entonces hay que investigar todos esos casos. Esos 300 millonarios anuales que se hacían en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, denunciado por él mismo, que su gobierno se hicieron 300 millonarios. Esas fortunas hay que recuperarlas, porque fueron robadas a nosotros, que somos el Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado somos nosotros, el pueblo. Eso es lo que dice la democracia creada por los griegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos que recuperar todos esos millones que se han robado a través de los años. Señores, miren este caso, Trujillo, cuando a Trujillo le asesinaron la noche del 30 de mayo de 1961, casi alrededor de las 10:30 de la noche, cerca del restaurante Pony, en la carretera que conducía a San Cristóbal, Trujillo andaba en un carro de 1957. Así mismo, ¿eh? La fortuna de Trujillo de entonces era de unos 800 millones de dólares de entonces, y estaba considerada entre las 5 fortunas más grandes de América, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? América, digo América, porque también hay que quitarse eso, es algo que ahora en el siglo XXI hay que sacárselo de la mente. América no es Estados Unidos, América es el continente. El boliviano es americano porque está en el continente americano, el chileno es americano, somos americanos todos. Cuando yo digo América me refiero al continente. Entre la primera fortuna de América, la fortuna de Trujillo. Oigan bien, sin embargo Trujillo mantuvo las formas, así mismo como están escuchando, mantuvo la forma
El doctor Joaquín Balaguer, que fue el ministro más importante de Trujillo, vivía en el Hotel Presidente, que está ahí cerca del Parque Independencia. Vivía ahí, doctor Balaguer, de ahí el padre cogía para ir por un cuartucho de mala muerte del Hotel Presidente, que estaba a una esquina del Parque Independencia. Ahí vivía el funcionario más influyente de Balaguer. Hasta que él lo hizo alquilar una casa lujosa, y sin embargo Balaguer terminó viviendo en el patio de la casa de su hermana. Y aquí tuvimos un presidente que vivió en un patio. Oigan esto, Balaguer vivía en el patio, eso ahí no era de él, era de su hermana, doña Irma Balaguer. Él vivía en el patio, Balaguer vivía en el patio, y en su casa lo que tenía era un juego de mecedora, que a él le encantaba mucho las mecedoras. Pero bueno, Trujillo mantuvo las formas, y los funcionarios de Trujillo tenían cierta discreción, pero ahora tuvo unas ostentaciones de fortunas y de bienestar económico y social cuando acceden a ser ministros y o congresistas en nuestro país. Señores, pero gente que cuando eran candidatos andaban ahí, todo tirado con una camisita de 200 pesos, unos zapaticos ahí, unos pantaloncitos ahí que se ve que se compró tal vez en la Bájate Boutique, y sin embargo usted lo ven después en unos vehículos y con unos brillos como que son top model. O sea, yo no sé hasta dónde realmente nuestro país, nuestro bendito país, podrá tolerar esta situación de que los políticos vayan al Estado a robar y no pase nada. Entonces a mí me gustaría que todos estos movimientos de corrupción, de anticorrupción que se están dando, abarquen también otros periodos, que no se queden nada más, en uno solo, que sea todos. Una pausa, luego en breve. Señores, saludos en New Jersey a Esperanza Ureña y a Teresita de Jesús. También saludos también allá en Boston a mi querido amigo Miguelo, quien está en sintonía con nosotros allá desde Boston. Hoy tenemos un programa que ha sido un poco, será corto el programa de hoy, debido a que, entre otras cosas, por situaciones ajenas a mi voluntad, tengo que acortarlo. Volvamos de nuevo. Volvemos en breve.
Disculpen, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero estamos aquí con ustedes en Notas en Blanco. Señores, el programa de hoy será cortado debido a una serie de situaciones que ocurrieron, pero yo les prometo que la próxima semana tendremos un programa, tenemos un pequeño problema técnico que no podemos subir cierto material que tenemos y no podemos subir algunas cosas que teníamos preparado para ustedes. Pero la próxima semana sí les prometo que el material completo saldrá. Y una de las cosas que está pasando es que inexplicablemente y sin ninguna razón volví a ser nuevamente censurado en Facebook, bloqueado, aunque yo no he publicado nada normal. Yo no hago publicación, yo tengo temor a publicar en Facebook, ya yo prácticamente lo que soy un simple lector, debido a que por cualquier cosa te bloquean en las redes, te bloquean y no hay a quien apelar. No sé cuál fue la razón que a mí se me bloqueó y ya ustedes saben que es un inconveniente para mí, pero bueno, son todopoderosos. Realmente no sé qué pensar, a qué se debe la censura de Facebook, ya que yo no he publicado nada en los últimos días, no publico nada, ya yo no publico. Yo si publico algo son publicaciones live, ya yo no hago publicación, no hago transmisión en vivo, nada de eso hago yo. Precisamente porque en Facebook la censura es muy fuerte. Por cualquier cosa ustedes lo bloquean. Por cualquier cosa lo bloquean y muchas veces hasta sin justificación. A mí me bloquearon simplemente por un recuerdo de algo que yo había publicado hace 2 años. Oigan bien, a ustedes sale una notificación donde dice que el recuerdo hace 2 años, hace 3 años, y yo ese recuerdo hace 2 años lo compartí de nuevo, me bloquearon. Ya, me bloquearon por algo que yo iba a compartir. Bueno, pero estamos en sus manos. Señores, hasta aquí ha llegado el espacio Notas en Blanco. Yo espero que la próxima semana estemos firmes y ojalá que me quite la sanción de Facebook, ya que eso afecta mucho mi audiencia. Hasta la próxima semana. Este ha sido su espacio Notas en Blanco. Respeten el toque de queda y quédense en su casa. No salgan a menos que no sea por algo sumamente importante. Hasta la próxima semana.